Durante siglos, el nombre de Drácula ha despertado fascinación y miedo. La mayoría lo asocia con el vampiro inmortal de Bram Stoker, un conde transilvanio que bebe sangre y duerme en un ataúd. Pero mucho antes de la novela, ese nombre ya pertenecía a un hombre real, un príncipe medieval que gobernó con puño de hierro, que empaló a miles de enemigos y que convirtió el terror en política de estado. Ese hombre fue Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad Draculea, o, como pasaría a la historia, Vlad el Empalador. Hoy vamos a conocer toda su historia, desde su infancia como rehén del Imperio Otomano hasta su muerte en pleno campo de batalla, un viaje por la brutalidad del siglo XV, donde el poder se medía en sangre y el miedo era la herramienta más poderosa. Esta es la historia del hombre real que inspiró el mito de Drácula. Vlad III nació alrededor de 1431 en Sheogora, una pequeña ciudad de Transilvania que en ese entonces formaba parte del Reino de Hungría. Su padre, Vlad II, era voivoda de Valaquia, un principado situado entre los Cárparos y el río Danubio, una región estratégica y montañosa que servía de frontera entre la Europa cristiana y el Imperio Otomano. Vlad II tenía el sobrenombre de Dracul, que significa el dragón. Se lo dieron por formar parte de la Orden del Dragón, una especie de sociedad de caballeros creada por el rey Sigismundo de Hungría para defender el cristianismo de los turcos. Por eso, Vlad III pasó a ser conocido como Draculea, que literalmente significa hijo de Dracul o hijo del dragón. Con el tiempo, el sentido cambió. En rumano moderno, Drac también significa diablo, así que Draculea empezó a interpretarse como hijo del demonio. Desde su nacimiento, Vlad creció rodeado de intrigas políticas. Valaquia no era un reino estable, sino una tierra disputada por tres potencias: Hungría, el Imperio Otomano y Moldavia. Los voivodas dependían de alianzas temporales, juramentos frágiles y muchas veces del miedo que lograban infundir. En 1442, su padre fue obligado a entregar a Vlad, de unos 11 o 13 años, y a su hermano menor Radu como rehenes al sultán Murad II, en señal de obediencia. Ambos fueron llevados a Edirne, la capital otomana, y educados bajo vigilancia. Allí aprendieron turco, matemáticas, tácticas militares y diplomacia, pero también conocieron la humillación, la traición y el poder absoluto del sultán. Esta etapa fue decisiva, pues durante este tiempo Vlad observó cómo los otomanos gobernaban mediante el miedo y con castigos ejemplares. Mientras tanto, en Valaquia, su padre fue asesinado por los boyardos, la nobleza local, y su hermano mayor Mircea fue enterrado vivo por sus enemigos. Al enterarse y lleno de furia, un joven Vlad juró venganza. Su paso por la corte otomana marcó un contraste brutal entre él y su hermano Radu. Radu se adaptó al entorno turco y se convirtió en aliado del sultán Mehmed II. Vlad, en cambio, acumuló un odio feroz hacia sus captores y hacia quienes habían traicionado a su familia. En 1448, con apenas 17 años, Vlad logró recuperar el trono de Valaquia con ayuda otomana, pero su primer reinado duró solo unos meses. Fue derrocado por una facción rival apoyada por Hungría. Durante los siguientes años, Vlad vagó por Moldavia y Transilvania, tejiendo alianzas y esperando el momento de regresar. Finalmente, en 1456, tras la muerte del gobernador húngaro Juan Hunyadi, Vlad recuperó el poder. Fue entonces cuando comenzó su reinado más conocido, el que cimentó su fama. Su segundo gobierno entre 1456 y 1462 fue una mezcla de orden férreo, venganza personal y terror sistemático. Vlad Tepes, cuyo apellido significaba el empalador, no estaba interesado en medias tintas. Quería un estado fuerte y disciplinado, donde la corrupción, la traición y el crimen se pagaran caro, casi como si fueran invasores. Reorganizó la administración, estableció impuestos claros, quitó privilegios a los nobles y no dudaba en ejecutar sin piedad a quienes consideraba desleales. En 1459, invitó a los boyardos de su corte a un banquete en Targoviste. Durante la comida, les preguntó cuántos príncipes habían sobrevivido en los últimos años. Ninguno supo responder. Vlad los acusó de traición y ordenó empalar a los ancianos. A los jóvenes los hizo marchar hasta Poenari, donde los obligó a reconstruir su fortaleza, la que se convertiría en su refugio. Los relatos de sus castigos se multiplicaron.
Cuentan que castigaban a los ladrones, mentirosos y asesinos empalándolos públicamente. Incluso hay crónicas que narran cómo colocaba un cáliz de oro en la fuente del centro de Targoviste, el cual nadie se atrevía a robarlo. En 1462, el sultán Mehmed II, el mismo que había conquistado Constantinopla, exigió a Vlad el pago de un tributo. El príncipe se negó. Su desafío provocó una invasión otomana. Antes de la guerra abierta, Vlad organizó una serie de incursiones nocturnas contra los campamentos turcos. Usaba tácticas de guerrilla, emboscadas y el terror como herramienta psicológica. Pero su acto más conocido, y por supuesto el más aterrador, fue el Bosque de los Empalados. Cuando Mehmed II avanzó hacia Targoviste, encontró un campo lleno de más de 20.000 cadáveres empalados. El olor era insoportable. Los cuerpos de hombres, mujeres y niños se mecían en el aire, y el propio sultán, según fuentes contemporáneas, se horrorizó. Ese espectáculo bastó para frenar su avance temporalmente. La estrategia de Vlad funcionaba. Donde otros usaban ejércitos, él usaba el miedo. Pero el costo fue alto. Su propio hermano Radu, que servía a los otomanos, lideró una campaña para destronarlo. Vlad fue traicionado por su propio pueblo y tuvo que huir hacia Transilvania, donde fue capturado por el rey Matías Corvino de Hungría. Corvino lo encarceló durante más de una década, aunque no en condiciones miserables, pues algunos documentos sugieren que fue tratado como prisionero noble. En estos años circularon por Europa panfletos que exageraban sus atrocidades, retratándolo como un monstruo sanguinario. Estas publicaciones, escritas en alemán y en latín, fueron los primeros bestsellers impresos del continente y cimentaron su leyenda. En 1475 fue liberado para volver a luchar contra los otomanos. Recuperó brevemente el trono en 1476, pero poco después fue asesinado. No se sabe con certeza si cayó en combate o fue traicionado, y finalmente su cabeza fue enviada a Estambul, empalada, como trofeo para el sultán. Con su muerte comenzó la otra vida de Vlad, la del mito. En el siglo XV, los alemanes difundieron panfletos que relataban con horror sus castigos, mientras en Europa del Este se le veneraba como un gobernante justo que había defendido a su patria. Para los rumanos, Vlad Tepes fue, y sigue siendo, un símbolo de resistencia nacional, un héroe que enfrentó al Imperio Otomano y que impuso justicia en tiempos de caos. En cambio, en Occidente, su figura fue vista como una advertencia contra la tiranía. En 1897, Bram Stoker publicó su novela Drácula, y aunque nunca viajó a Rumanía, Stoker leyó crónicas sobre Vlad y tomó de ellas su nombre y reputación. El conde Drácula de la literatura no empala enemigos, pero comparte con el boboide histórico algo más profundo: el miedo, el poder y la idea de un ser que nunca muere del todo. El mito transformó al hombre en leyenda, de príncipe real a vampiro inmortal, de hijo del dragón a hijo del demonio. Hoy, en Rumanía, el castillo de Puenari sigue en pie, y los turistas suben sus escaleras buscando al Drácula histórico. Y aunque en realidad el famoso castillo de Bran, que la cultura popular asocia con el vampiro, apenas tuvo relación con Vlad, su imagen de una fortaleza entre las montañas se convirtió en sinónimo del mito. Vlad Tepes fue más que un personaje cruel, fue el reflejo de una época brutal, un hombre moldeado por la traición, el miedo y la guerra. Su gobierno fue corto, pero su sombra ha perdurado 5 siglos. ¿Y tú qué opinas? Tenlo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.